Es un placer estar acá moderando la última charla de este FITS Democracia. Yo soy supremamente emocionada, además de tenerles a ustedes dos para hacer un cierre, yo creo que de muchísima calidad. Gracias a quienes nos acompañaron virtualmente, quienes están presencialmente, a todas las referentes y referentes que vinieron desde diferentes partes del país y también desde otros países como México a ser parte de este festival. De verdad, muchas gracias. Creo que esto ha sido una jornada muy especial y la conversación que vamos a tener ahorita va a ser muy interesante para darle cierre y tener algunas reflexiones sobre la nueva era digital y las posibilidades, pero también amenazas que tiene la democracia en todo lo que estamos viviendo. Así que, bueno, sin más preámbulo, quiero decirles que tenemos dos referentas muy importantes, cada una en sus campos. Mónica Ospino, que es editora de Red Check, de Colombia Check, nos viene a acompañar para darnos algunas reflexiones sobre cómo el periodismo también ha venido mutando en la nueva era, donde la desinformación ha sido una nueva forma de persuasión que se ha convertido en un gran problema para la humanidad y que está atentando con la democracia. Y Carol Solís, que además es una voz referente en Barranquilla, docente investigadora de la Universidad del Norte, politóloga, con una gran experiencia también, yo creo, en entender cómo la academia juega un rol fundamental en formar a la ciudadanía y entregarle herramientas efectivas para entender qué es lo que está pasando. Así que muchas gracias a ambas. Yo quisiera arrancar preguntándote, Carol, dentro de, digamos, la desinformación, lo que nos está pasando es que las simples mentiras se están convirtiendo en creencias, ¿no? Y que detrás de todo esto hay una manipulación ideológica, se desinforma con una manipulación ideológica y hay un incentivo detrás de todo esto. Desde tu experiencia, desde lo que has investigado, ¿cuáles son los reales incentivos para desinformar? ¿Por qué? ¿Para qué? Y en el contexto de Barranquilla, ¿cuáles son los incentivos que hoy están operando, sobre todo con mucha más potencia? Bueno, primero que todo, gracias Daniela y a FITS por esta invitación. Para mí es realmente un placer y un espacio, además, creo, de aprendizaje poder compartir con Mónica este espacio, porque yo admiro mucho lo que hace Colombia Check y lo admiro además también un poco desde la investigación y desde la oportunidad que he tenido como de tratar de explorar y entender cómo la gente consume información y si esa información, una vez uno la consume, por ejemplo, las mentiras, ¿qué tanto se puede corregir? Es como la pregunta una de las tantas preguntas alrededor del consumo de información en democracia que nos hacemos politólogos y politólogas alrededor del mundo. Para mí, uno de los retos más importantes que tenemos, en el sentido de la pregunta que haces, es que quienes crean información, puntualmente para efectos de los contextos electorales, conocen muy bien cómo funciona la psicología de los electores, cómo funcionan las cosas en nuestro cerebro, dicho de otras maneras. Y nuestro cerebro tiene unos sesgos increíbles para consumir información. Yo diría, si pudiese ponerlo como en un ejemplo concreto, es como un cóctel que nos emborracha de desinformación y todos, incluidas las personas que hacemos investigación, estamos constantemente tratando de quitarnos esos sesgos para procesar información. Pero tenemos algo que se llama, por ejemplo, el razonamiento motivado, que es una tendencia a procesar información desde nuestras emociones, y eso se suma a otra cosa que se llama un sesgo de confirmación o sesgo selectivo, que es una tendencia a elegir información que confirma nuestras preferencias, y eso se suma a otra cosa que se llama entonces burbujas de información y cámaras de eco, ¿no? Como si yo digo A y suena A, yo veo que todo a mi alrededor está diciendo algo bastante similar. Luego, si alguien por fuera de esa cámara dice otra cosa, lo más lógico es que yo diga, esa persona debe estar loca, porque todo a mi alrededor me está diciendo que lo que yo pienso, esta verdad preconcebida y que está mediada por mis preferencias, por los procesos de socialización que he tenido, pues tengo muchas personas a mi alrededor, esas burbujas, que me han estado constantemente confirmando que es así. Yo diría que desde lo que nos preguntamos y las respuestas que nos venimos dando quienes investigamos en estos temas, esos son quizás los retos más importantes que tenemos al tratar de entender cómo los votantes procesan información y qué significa eso para la democracia. Muy interesante, Carol. El tema de los efectos burbuja lo estábamos hablando con Mónica, ya lo fuiste tocando. Mónica,
digamos, yo lo que he entendido también desde lo que he ido investigando es que la desinformación también está siendo alimentada por las prácticas que nosotras y nosotros los ciudadanos tenemos en el consumo de la información, ¿no? Uno es la viralización de la información, que al ser viralizada, pues le da un carácter de veracidad a una información que puede ser, pues, mentirosa. Por otro lado es ese consumo de información inmediato, donde nos enfocamos solamente en la imagen, el titular, sin cuestionar la fuente, sin ver el contexto en el que está. Y es un poco entonces cómo se produce la información en los medios digitales. ¿Cuál está siendo el rol del periodismo en este sentido? ¿Y cuáles son esos otros trucos, además de las burbujas que nos hablaba Carol, que existen para empezar a entender un poco más sobre cómo operan también la desinformación en medios digitales? Bueno, ya esta mañana María Jimena Duzán ha abundado un poquito sobre el tema del clickbait. Y bueno, ese es el modelo que hoy están usando muchos de los medios de comunicación en redes para atraer audiencias y para monetizar, digamos, esas audiencias. Entonces es muy sencillo y pasa por un tema, un proceso cognitivo del que hablaba Carol ahora, es además pereza cognitiva. Casi creo que todos aquí somos capaces de identificar cuando hay una noticia falsa. Pero ¿realmente vamos a verificar si es falsa? ¿Vamos a dar más de 2 clics en el Google para identificar que la fuente que nos está diciendo esa noticia la manipuló de una u otra manera? Entonces ahí pasa por ese primer proceso que hablaba ahora Caro. Es el tema de la pereza cognitiva. Sencillamente, primero, tengo pereza de confirmar. Yo creo que puede ser falso, pero si hablan del presidente Petro, esa vaina tiene que ser verdadera porque a mí me cae gordo Petro, ¿cierto? Que me cae gordo y eso confirma además mi sesgo. Entonces, aunque yo tenga la sospecha de que eso es falso, me quedo en ello, incluso puedo llegar a replicarlo, lo mando a mi grupo de amigos de WhatsApp, a los del colegio, y entonces se convierte en esto, lo que hablaba Carl también, una burbuja enorme que va creciendo. Y ahí es cuando surgimos medios de comunicación como Colombia Check, que somos además unos 300 en el mundo adicionales, que somos fact-checkers, y nos dedicamos a desmentir, a tratar de parar un poco este jet en el que va la desinformación. La desinformación viaja en un Concorde, bueno, ya no existen los Concorde, pero viaja en un jet a toda velocidad y nosotros vamos a pie debajo del jet, ¿cierto? Una desinformación se viraliza en minutos, en minutos. Cuando nosotros hacemos la verificación de esa desinformación, nos demoramos 1, 2 días, depende de la complejidad de la desinformación, porque crear desinformación es súper sencillo. Usted manipula una foto, la sube a Twitter y eso se viraliza. Pero desmienta esa foto, hágale búsqueda inversa, vea en qué contexto se tomó, en qué años se tomó, quiénes eran los personajes, qué herramienta usaron para manipular la fotografía y finalmente desmiéntala. Entonces nos toma un tiempo y no es tan fácil como desinformar. Entonces la gente se monta muy sencillamente en las maquinarias de desinformación, se monta de manera muy simple y lo que nosotros intentamos es decir la verdad en el proceso de investigación, de una verificación, de un chequeo, es encontrar la verdad y darle las herramientas a los lectores que nos ven y a quienes nos ven también a través de las redes sociales con los diferentes productos que tenemos, darles esas herramientas para que entiendan por qué esa noticia, esa imagen, ese video es falso, o si le faltó contexto, o de qué manera trabajamos eso. Y lo que le damos a la gente en nuestros textos, y entonces las pistas, exactamente las mismas pistas yo las dejo en mi texto. Entonces yo voy dejando las pistas y el lector, que es juicioso, puede ir hilando todas esas pistas y llega exactamente a la misma conclusión que yo llegué como fact-checker, que es una información falsa o a la que le falta contexto o a la que es verdadero pero tiene alguna cosita que manipulo por ahí. Entonces se trata de eso, de superar, digamos, la pereza cognitiva y de superar el tema de los sesgos. Carol, yo creo que la academia, un rol fundamental que juega, y pues simplemente con todo lo que nos acabas de explicar, ayuda a formar un pensamiento crítico a la ciudadanía y a tener muchas más herramientas y mucho más conocimiento para realmente entender cuál es información fraudulenta y cuál es auténtica. ¿Cuál es el otro rol que tú has encontrado dentro de la academia que desde estrategias, métodos, bueno, no sé, que han logrado realmente contrarrestar el impacto que tiene la desinformación como una amenaza también a nuestra democracia? Pues yo creo que, pues, número uno, no es un trabajo solamente de la academia, ¿no? La academia, sobre todo, también, además de hacer pedagogía a partir de las cosas
que se pregunta o investiga, digamos, conecta con los otros actores relevantes del sistema. La desinformación, sobre todo en contextos electorales, digamos, que en este momento colombiano nos convoca, tiene mucho que ver con la información que produce también quienes están en la competencia electoral. Y fundamentalmente de ellos y de la ética que tengan ellos y sus equipos para... Entonces no importa, o por así, a ver, no quiero exagerar en esa expresión, pero podría decir uno, un poco, no importa qué tanta pedagogía hago yo, si el nivel de desinformación es muy alto, hoy no tenemos herramientas suficientes para combatirlo en una campaña. Tenemos niveles de educación muy bajos, número uno, y tenemos además todos estos sesgos que tenemos las personas en la búsqueda de información. Una de las cosas más interesantes que ha encontrado la investigación en todo esto de los verificadores o alrededor de la verificación de información es que a la gente sí le interesa verificar información. O sea, nos hacemos esa pregunta, que es la primera que te tienes que hacer. ¿A la gente le interesa o no siquiera verificar información? La respuesta es, hemos encontrado que sí. Pero ¿qué información verificas más? Verificas la información del candidato que menos te gusta. Esa es la información que te interesa verificar mucho más. Y si te dan información del candidato que a ti te gusta, entonces tienes ese sesgo que te hace eliminarla rápido. Te hace decir, esto no me gusta. Y viene un tercer sesgo que tiene que ver con esos atajos mentales de los que hablaba Mónica, que es, entonces voy a desconfiar de la fuente. La credibilidad que le da un votante a la fuente tiene todo que ver. Mónica puede hacer el trabajo más espectacular del mundo. Si alguien dice o empieza a generar un rumor consistente y a generar toda una sombra alrededor del trabajo que logre minar la credibilidad del medio, entonces todo ese esfuerzo queda también lamentablemente algo minado, porque nuestro cerebro va a decir, espérate, así como decimos con diferentes medios de comunicación, lo mismo pasa con todos estos esfuerzos y todas estas páginas que están generando información de chequeo, por así decirlo. Mónica, dentro de las estrategias que ustedes han implementado, y lo hablábamos cuando preparábamos el panel, están los sistemas de clasificación, ¿no? Habíamos hablado de, hay unas metodologías que se utilizan desde el periodismo, pero también desde la academia. Tú marcabas unas diferencias. Me gustaría que ambas cuenten esos sistemas de clasificación que se utilizan para entender la autenticidad de la información que se está consumiendo, y por qué es importante empezar a entender esa diferencia y cómo eso es un primer paso para empezar a actuar frente a la desinformación. Bueno, nosotros en Colombia Check tenemos una metodología particular y que pasa por, además, es una metodología verificada. Nosotros somos miembros de la Red Internacional de Fact Checkers y cada año nos hace una revisión de nuestra metodología y de nuestros procesos e incluso de nuestra financiación. ¿Quiénes nos financian a nosotros? Porque además detrás de la financiación siempre puede haber algo de corrupción o de intentar tener una narrativa sesgada sobre una u otra cosa. Entonces, incluso sobre eso nosotros tenemos, digamos, una verificación que hace la Red Internacional de Fact Checkers en el mundo. Entonces, esta metodología, y como lo hemos venido repitiendo aquí desde que iniciamos el panel, es alrededor de la desinformación. Olvídense del término fake news. Las fake news no existen porque las noticias falsas sencillamente no son noticia, ¿vale? El término correcto al usar es desinformación. Las fake news se las inventó el término Donald Trump cuando empezó a atacar a los medios grandes en Estados Unidos diciendo que le verificaban a él sus cosas, y él empezó a utilizar ese término. Entonces, lo ideal es hablar de desinformación, número uno, y en esa medida nosotros tenemos unas calificaciones cuando recibimos algún material verificable. Entonces, el primero es verdadero, si el material es verificable y tiene los datos correctos dentro de ese discurso que estamos verificando, son correctos y se concuerdan con la realidad a partir de las investigación que nosotros hagamos, la investigación dentro de documentos públicos, de fuentes abiertas, de la evidencia que logremos encontrar, se coincide con lo que estamos verificando, calificamos como verdadero. Hay otro nivel dentro del verdadero que es verdadero, pero hay unos datos que son verdaderos, los arrojan verdaderos, pero exageran en un poquito alguna cosa. Entonces se les va un porcentaje de más o se les va un adjetivo de más en la necesidad de sacar pecho por una cosa que hayan logrado algún gobernante, y entonces exageran eso.
Entonces lo ponemos dentro del contexto. Esto es verdadero, las cifras coinciden, no sé qué, pero él exageró en tales y tales cosas. Entonces ahí hay otro nivel. Luego pasa el nivel del cuestionable. El cuestionable es cuando tiene varios datos verdaderos manipulados con algunos falsos y llega a una conclusión errada. Entonces ahí es cuestionable, porque usa unos datos verdaderos, los mezcla con algunos datos falsos o manipulados y llega a una conclusión errada. Y hay gente que es experta en eso, ¿no? Es una manipulación impresionante. Hay senadores de la República que son expertos en el tema, senadoras también. Pues tuvimos así, siempre tenemos una muy popular, y un día dijo que el glifosato era tan bueno que uno podía regar las matas de su jardín con glifosato y no pasaba nada. Y ella no está diciendo mentiras. Eso no es mentira. O sea, uno puede regar con glifosato, asperejar el glifosato en las matas del jardín, en el jardín que uno tenga, y pues no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando ese glifosato se aspereja desde una avioneta a miles de hectáreas abajo y le cae a todo el mundo? Entonces ella no está diciendo mentiras, pero está manipulando la verdad para llegar a una conclusión errada. Entonces, como quien dice, si yo asperjo mi jardín con glifosato y no me pasa nada, pues cuando le echan glifosato a todos los cultivos para eliminar los cultivos de coca, pues tampoco debe pasar nada, pero no es así, es otra cosa. Entonces, pasa por ese tema, eso es lo cuestionable. Luego viene el falso, que es definitivamente cuando no tiene nada que ver con la realidad y las evidencias nos muestran que definitivamente los datos están mal. Generalmente en las cosas que son verificables tiene que haber datos verificables. Entonces hay cifras, hay alusiones por ejemplo, a procesos jurídicos, datos que uno pueda contrastar contra documentos, contra leyes, contra registros de la DIAN, del DANE, bueno, todas estas cosas que uno puede contrastar y que necesariamente tiene que encontrar. Eso cuando nos pasa que no encontramos nada de eso, no coinciden con la realidad y los datos están malos, es falso. Y la última, digamos, escala dentro de esta metodología es el inchequeable, cuando nos arrojan datos sacados de la manga que no se sabe de dónde salieron y no encontramos ninguna evidencia de eso. Y es muy difícil contrastar el tema. Recuerdo recientemente en RedCheck hicimos uno sobre una línea de protección de género, una línea telefónica que creó la Gobernación de Antioquia para que las mujeres maltratadas pudieran llamar y denunciar su situación y recibieran un apoyo, no sé qué. Y el gobernador de Antioquia dijo que esa línea, en el tiempo de operación que había salvado 500 vidas. Es muy difícil contrastar esa información porque ¿cómo sabemos que a través de una línea telefónica se salvan vidas? Primero que todo. Y después, ¿contra qué lo contrastamos? Si la línea la inventó su gobernación y no tiene datos previos y los datos oficiales son solo los de ellos. Entonces tampoco tenemos cómo contrastarlos. Entonces cosas como esas, por ejemplo, son inchequeables. Bueno, yo ahí agregaría que lo alcanzábamos a hablar un poco en una conversación anterior que teníamos para este panel, y es que hay generalmente como esta distinción que aquí la graduamos como en ese semáforo, pero que en inglés hay dos palabras que no tienen, que en español se traducen exactamente igual a desinformación, que es misinformation y disinformation. Pero en inglés son dos cosas totalmente diferentes y tienen que ver mucho con la intencionalidad detrás, ¿no? Como misinformation es lo que sería para nosotros como el teléfono roto, ¿no? Una cosa se dice y yo le dije a la otra y tú terminaste diciendo una cosa exagerada por allá. Digamos que vale la pena que nos desgastemos mucho en eso, depende del tema. Pero la desinformación, que es completamente intencional y con esa detrás intención mala de manipular al elector en un contexto electoral, sí hay que combatirla, digamos, muy frontalmente, pero además, ¿y por qué hago esa distinción? Y creo que es importante pensar en un contexto electoral, porque así como ellos tienen un tiempo determinado, y por ello digo quienes estamos o trabajamos también en campañas, hay un momento específico para compartir información, 3 meses, algunos desde antes, ¿no? Pero duro 3 meses. Pues son los mismos 3 meses el único tiempo que tienen, como dice Mónica, a pesar de que les cuesta mucho y se demoran mucho más, para ayudar a la ciudadanía a corregir esa información, que puede hacerlo por sus propias herramientas, uno podría decir, pero creo que también a veces esperamos demasiado de los electores. Les exigimos y pretendemos, y solemos decirlo a veces como desde este lugar, un plano mucho más alto y elevado y algo así como que no entendemos, que de hecho simplemente la información en los contextos electorales es compleja.
No importa qué tan experto seas en un área, hay un montón de otra información que está constantemente diciendo el candidato en un montón de espacios o candidata, y que no importa qué tan educado seas, no todo puedes saber si es verdad o no en todo momento frente a todos los temas. Y finalmente, una invitación que para mí es tremendamente importante, que solemos tener a veces cuando damos estas discusiones alrededor de la desinformación, como una idea, y sobre todo pensada en el momento electoral, como de las campañas deberían ser una cosa cada vez más color rosa, positivas, enfocadas todas en la esperanza y solo en estas cosas buenas, y yo tengo una defensa democrática de que no es así. Número uno, porque sería totalmente ficticio, toda campaña implica contraste, y número dos, porque la información negativa, si es verdadera, es tremendamente valiosa para los votantes. Y no solamente es tremendamente valiosa para ellos, sino que ellos lo reconocen. Si tú le haces a alguien la pregunta sesgada, ¿a ti te gusta la información negativa? Tiene un sesgo la pregunta. Todos vamos a decir no. Pero si tú le das a la gente en experimentos sociales la información negativa y después le preguntas si es de valor eso, te va a poder reconocer que esa información, si fue verdadera, sí fue de valor para formar sus preferencias en democracia. Entonces yo tengo como esa defensa de distinguir entre información negativa verdadera, mentiras, desinformación, y que empecemos a hablar de eso en cajas totalmente separadas y distinguirlas muy bien para determinar qué información es valiosa para el lector y cuál no. Carol, para hablar de un tema de relevancia local y trayendo un poco una intervención que hizo Mónica, hablemos un poquito de la publicidad política pagada y también cómo se han utilizado recursos públicos para difundir información engañosa y alterar percepciones. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre eso? Eso es un mal tremendo que tenemos en democracia. Recientemente veíamos una discusión que a mí me parecía muy interesante sobre la contratación para perfiles, valga la redundancia, en redes sociales de la alcaldía en Barranquilla. Y allí esa es una discusión bien interesante, porque si tú te pones a pensar desde el punto de vista de las comunicaciones, tú puedes tener una defensa de, claro que a ti te interesa mapear a la ciudadanía, claro que a ti te interesa saber qué está diciendo, quién lo está diciendo en términos negativos sobre tu administración y en términos positivos. Identificas aliados y opositores para saber si eso tuviese detrás una genuina convicción y deseo democrático de interactuar y de, en democracia, debatir o generar espacios para la reflexión crítica de eso que tú hayas en redes sociales. El problema es entonces cómo se utiliza la herramienta más que la herramienta en sí misma. O sea, para mí el mapeo digital de actores de apoyo y de oposición no es lo que está mal, sino que tenemos un contexto bastante violento, número uno, que implica además que la oposición es tremendamente perseguida en el plano nacional, en el plano local, y que esas herramientas terminan siendo utilizadas para callar o para mandar ejércitos de lo que llamamos como los bots o los perfiles falsos y las bodegas, que es diferente a los grupos de personas que se organizan para genuinamente apoyar a alguien. Y creo que esa es como la real discusión, el uso de la herramienta más que la herramienta en sí misma. Mónica, para seguir en temas locales, pero digamos yéndonos a otro ámbito, tiene que ver con los discursos de odio, ¿no? Y la CEPAL ha sacado ya varios estudios donde informa de qué manera las mujeres que además participan en política o que ejercen periodismo son sujetos de odio. Y los discursos al final alteran percepciones, desinforman, deshumanizan, manipulan las concepciones que tenemos sobre ciertas personas. ¿Cómo operó este caso acá en Barranquilla con lo que pasó con Laura Ardila? Pues eso es un caso que está muy vivo todavía. Ese caso, creo que la mayoría de los que están aquí tienen el contexto de quién es Laura Ardila y de lo que pasó con ella. Laura Ardila es una periodista muy reconocida que durante años se ha dedicado a destapar, digamos, la corrupción que hay en el milagro barranquillero, ¿cierto? Entonces, ella, a lo largo de esa experiencia, construyó, pues por supuesto, un acervo investigativo muy importante y escribió un libro sobre el asunto que se llama La Costa Nostra, que ya está publicado, a pesar de que Planeta
que era la editorial que se lo iba a publicar, le dijo días antes de que saliera el libro, definitivamente tu libro no va, el libro estaba diseñado, listo para imprimir, con portada aprobada y todo, y le dicen a Laura, una representante de Planeta, le dice lamentablemente tu libro no va, estamos en un riesgo jurídico muy alto y pues no va a publicarse. Entonces, por supuesto, ella escribe Laura es columnista del Espectador y escribió esto que le pasó en el Espectador, una columna, creo que fue el 5 de julio, no recuerdo bien exactamente la fecha, lo que ha pasado, lo que le ha dicho Planeta, porque le habían hecho eso, porque días antes de que saliera el libro, que relata todo el entramado que se han construido en las administraciones controladas por la familia Char, las administraciones públicas me refiero, lo que ha pasado ahí y con la contratación y los lazos con los contratos a la familia Daes y bueno, todo este entramado que hay detrás de la administración pública en Barranquilla. Y entonces ella contó su experiencia, lo que pasó con Planeta ahí, y a partir de que Laura denuncia esto y que Planeta la bloquea, empieza un ataque gigante en redes sociales en contra de ella, en el que la atacan de todas formas posibles, siendo que el libro estaba basado en puros chismes. Era una de las cosas principales que encontramos cuando se hizo la investigación. Colombia Check, con la alianza con la Liga contra el Silencio, hizo una investigación de esto, de cómo se amplificó este discurso de odio contra Laura en las redes sociales, particularmente en la red X, antes Twitter, y en Facebook, y quiénes fueron protagonistas de ellos. Entonces nosotros hicimos lo que estaba hablando ahorita un poquito, de perfilar a estos perfiles que perfilaron a Laura, ¿cierto? Entonces nosotros hicimos el ejercicio al contrario, ¿quiénes son los que están detrás de esto? ¿Cuál es el interés de ellos? ¿Qué es lo que los mueve a atacar a Laura Ardila, que es una periodista que está reconocida, que es una periodista de investigación muy seria, que ha hecho muchas denuncias en Barranquilla? Y entonces encontramos pues que por supuesto la mayoría estaban vinculados en la administración distrital, tenían contratos, ¿cierto? Contratos importantes, muchos de ellos de 900 millones de pesos, 150 millones de pesos, bueno, una cantidad de cosas a las que es difícil renunciar, pues si uno tiene que defender la papa, como decimos aquí, y pues la papa hoy se defiende además en redes sociales, hashtag Laura Ardida le ponían, por ejemplo, es Laura Ardila, y entonces usaron el Laura Ardida, y ellos se coordinaron de manera muy importante para desarrollar todos estos ataques. Además hubo ataques misóginos en contra de Laura por ser mujer, descalificándola como mujer, ¿cierto? Entonces por ahí un tipo en un video horroroso le dice vaginodepresiva, una cosa espantosa, y así se generó toda esta maquinaria de desinformación en contra de Laura. Además le hicieron montajes fotográficos, entonces Laura, como en su ejercicio periodístico, pues uno tiene que entrevistar personajes de la política. Un día entrevistó a Nicolás Petro, otro día entrevistó a un candidato del Pacto Histórico, no estoy segura si era Antonio Borges, no recuerdo ese momento, pero entonces le hicieron los montajes para hacer creer que ella estaba del lado de ellos, que ella era aliada del Partido Verde, y montajes fotográficos, o sea, toda una clase de un trabajo impresionante para descalificarla. Finalmente, por fortuna, el libro salió, se los recomiendo, ya lo tengo en mano, empecé a leer, está muy bueno, y esta gente, cuando salió nuestra investigación en Colombia Check, en Red Check, sobre cuáles habían sido esas bodegas que lo habían atacado, había libertarios, había contratistas de la alcaldía y había gente muy cercana, por supuesto, al círculo de la familia Char. Entonces ahí los encontramos y esta gente, cuando vio la investigación, al día siguiente hicieron un space en X. Y ahí se dedicaron a decir cualquier cantidad de cosas, a confirmarnos además que sí estaban organizados, aunque ellos decían que no estaban organizados. En el Space dijeron, nosotros no estamos organizados, ellos qué creen, pero ahí se organizaron para hacer el Space y confirmar nuestra tesis de que realmente sí estaban organizados. Y ahí dijeron pues otra cantidad de cosas y se enojaron mucho porque los perfilamos, cuando eso es lo que ellos hacen comúnmente, ¿no? Bueno, increíble todo lo que estamos hablando acá. Mirando a futuro, hay un debate que se está dando a nivel mundial, lo conversábamos y a mí me gustaría conocer sus opiniones, sus temores, digamos, frente a esto y también si creen que hay alguna manera de encontrar un equilibrio frente a la idea de avanzar en la legislación contra la desinformación y esa línea delgada respecto a la censura y a la libertad de expresión, ¿no? O sea, este debate, ¿cómo lo entienden? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opiniones tienen? Y si creen que
podemos llegar a un escenario equilibrado donde se puedan manejar estos dos ámbitos. Bueno, me miran a mí. Yo tengo la convicción de que esto no, de un control gubernamental a la desinformación no va. No, definitivamente no puede ser. En las experiencias que ya existen en el mundo, eso no ha sido bueno de ninguna manera, no ha sido exitoso ni ha sido confiable de ninguna manera, porque es que depende de quién esté montado allá, pues quién es el gobierno de turno también. ¿Y qué le interesa al gobierno de turno? Pues que nada, que lo que se diga en contra de su gobierno sea amplificado. Entonces, de todas maneras, es una línea, como dice Daniel, es una línea muy delgada entre la censura, que yo creo que no deberíamos cruzar. Recientemente, hoy acabo de ver un colega de Chile que nos mostró una investigación sobre la Comisión contra la Desinformación en Chile, la comisión gubernamental. Y él tiene una postura pues que apunta también a hacer, en Perú también se intentó hacer eso. Y entonces hay una problemática muy fuerte ahí, y es que pasa justamente por esa necesidad de silenciamiento. Y de hecho el silenciamiento ya lo vivimos. Si hablamos de desinformación, por ejemplo en el caso de Barranquilla es muy difícil hablar en contra del actual modelo de gobierno que tiene de la ciudad hace más de 20 años, ¿cierto? Entonces pasa por ese monopolio, pero controlar la desinformación y desde el aspecto que lo haga el gobierno, no, me parece que no va. Yo diría que, bueno, también en México hay un ejercicio alrededor como de tratar de controlar la información, al menos de las campañas, pero la realidad es que la desinformación siempre viene por otros canales, no va a salir un candidato, pues, o puede pasar, mejor dicho, sí, también mienten ellos directamente, pero pues si les pones más control o que tengan que enviar esa información a un órgano determinado, pues entonces más desinformación a través de otros canales que no son directamente la campaña. Eso no ha funcionado, no ha salido bien, no ha servido para regular la desinformación en el contexto electoral, pero además también creo que es como esa delgada línea entre tratar de combatir la desinformación y terminar en un ejercicio de censura dependiendo de quién está en el poder. Son líneas muy delgadas. Yo lo que creo es de más formación, más inversión en pedagogía y además otra cosa que es sustancial para pensarnos eso y los retos que eso representa es la información ya no es vertical, ¿no? No estamos en la famosa era del broadcasting que le llamaban, ¿no? Entonces, unos medios y los medios, el cuarto poder, porque además ellos controlaban todas las narrativas y la información y los canales a partir de los que se repartía, sino que estamos en la era de la creación horizontal de la información. Todos con este aparato somos creadores de contenido cuando queramos. Nos pueden replicar más o menos, pero todas somos creadoras de contenido. Así que eso representa un reto porque tienes al mismo número de millones de personas mayores de edad o con acceso a un teléfono capaces de decir algo con relativa coherencia o con ninguna coherencia en redes sociales que pueden crear contenido y repartir información en cualquier momento electoral y en cualquier otro momento gubernamental, ¿no? Porque además ahora se habla, o desde hace rato se viene hablando de que los políticos que llegan al poder viven en algo que le decimos la campaña permanente, que las campañas no se acaban cuando se acaba el momento electoral, sino que todos siguen en una campaña a partir de la comunicación de gobierno porque tienen otros fines que persiguen o que van a perseguir en el tiempo. Me gustaría saber si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta, pero si alguien se anima, sí, a mí me gustaría también pues aprovechar que las tengo acá. Y si tuviesen que dar una recomendación, un consejo, un mensaje esperanzador, después de todo lo que hemos conversado, que empodere a la ciudadanía, que empodere a los y las colombianas y los y las latinoamericanos que nos estamos enfrentando a procesos electorales, de cómo combatir, digamos, la desinformación, además de todo lo que hemos hablado, ¿qué podrían decirle? Pues primero que todo, alfabetización digital. Digamos que de ahí partimos para empezar a tratar de contener un poco eso. Y el ejemplo de mi papá, por ejemplo, es un señor de 73 años con un grupo de WhatsApp del colegio donde él estudió en el Politécnico, que hay unos señores de la misma edad de él, y que todos creen que todas las cadenas que les llegan son verdad. Mi papá, por fortuna, ya entendió y él siempre me pregunta, Moni, llegó esto. Y papá, no es verdad, o sea, bueno, ya les digo. Entonces él baila al grupo y les dice. Entonces ahora
ya viene mi papá, dice que le dicen, él me manda, no me reenvía los mensajes. Arturo, pregúntale a tu hija si esto es verdad. Entonces, por lo menos en ese grupito ya lo logré. Ya lo logré. Lo mismo el grupo del colegio de mi mamá, aunque mi mamá se salió porque ya le dio piedra a tanta mentira a la señora. Entonces, pero eso por ahí pasa. Y por supuesto es en las personas mayores donde tenemos que hacer más ese trabajo. Digo, yo creo que hay esperanza, hablando de la esperanza, en las nuevas generaciones. Mi sobrino no come cuento, mi sobrino tiene 10 años. Y él ya sabe cómo buscar cosas y él indaga más y entonces él no se come el cuento entero. En las nuevas generaciones sí hay más esperanza, pero es en las edades mayores donde está el reto verdadero de nosotros para trabajar la desinformación. Pues yo diría, un mensaje esperanzador me cuesta un poco, pero sí diría que todos podemos hacer un ejercicio pedagógico en nuestros entornos y pues aún más quienes tenemos también detrás como la responsabilidad de que nuestro trabajo implica procesos de aprendizaje y enseñanza, de pues tratar de hacer pedagogía alrededor de cómo contrastar información. Eso creo que es lo más importante, decirle a alguien, si te llega una información, no tragues entero enseguida y antes, que delegarle una responsabilidad, pero es una responsabilidad democrática, antes contrasta con algo, métete en Google rápidamente y trata de buscar información paralela. Y lo segundo, el mejor consejo de vida que me ha dado a mí un profesor cuando empecé como a meterme en estos temas, él era un republicano en Estados Unidos, súper republicano, que además nada más trabaja con republicanos, hace consultoría también política, y él decía, ¿ustedes creen que yo veo Fox News todo el día? Yo me la paso viendo CNN. Yo veo al contrario, porque yo tengo un sesgo de confirmación, y yo lo sé muy bien. Y si yo me la paso viendo todo el día información que confirma mis preferencias y todo, ni voy a entender al otro, pero además hay momentos en el que el otro está diciendo información verdadera que es relevante y que yo necesito saber para poder moverme fuera de las burbujas de información que funcionan además, es cómo funcionan los algoritmos en redes, o sea, estos procesos de aprendizaje, ¿no? del machine learning que llaman, son procesos de aprendizaje y de inteligencia artificial que va anotando tus preferencias y tus patrones de consumo y luego te da, ¿no? Por eso yo hablo por teléfono y digo, quiero un crucero, y me sale toda la publicidad de cruceros inmediatamente. O sea, es real, alguien nos escucha, ¿no? Pero busquen la información contraria conscientemente. A mí no me gustan algunos medios, no voy a dar nombres aquí, no me gusta Semana, pero yo consumo Semana porque entiendo que allí alguna vez van a dar información que de pronto otros medios en otro momento no me darán y yo entraré a cuestionarla, pero la consumo. Ciertamente, aunque no me gusta, la consumo. Eso implica salirnos de nuestra zona de confort, ¿no? Y de estar dispuestos a escuchar ideas que son totalmente disímiles. Así que yo sumaría solamente una cosa más y es la posibilidad de construir soluciones colaborativamente, ¿no? Y creo que ese, tú lo mencionabas, Carol, ese enfoque multidisciplinario al momento de pensarnos desde la academia, desde la sociedad civil, desde el periodismo, en este problema y en entender cómo podemos colectivamente contrarrestar el impacto, creo que es fundamental. Así que muchas gracias a ambas por estar acá, por esta conversación amena, complicada también. Y nada, bienvenidas al FITS, a haber estado acá, esperamos verlas en próximas ediciones, así que muchas gracias a todas también y todos, y vamos al cierre del FITS. Muchas gracias.